Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra? Después de un buen fin de semana, de mucho ajetreo, empezando la semana con nueva energía. Así mismo es, así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. También los que se unen a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Católica Radio 88.9. Así que seguimos expandiendo, ¿verdad? Puerto Rico, sino también las personas que nos ven desde las diáspora, ¿verdad? En distintos lugares fuera de Puerto Rico. Diáspora para nosotros, pero nosotros somos la diáspora de ellos, así mismo. Y estamos despidiendo el mes, porque ya este mes cortito, 28 días, así que hoy cerramos febrero y usted ya se tiene que quitar ese velo rojo que tiene en la cabeza. Sí. Lo han visto todo este mes de febrero, ¿verdad que sí? Porque el Padre dijo, ya verán a Sor Cristina cuando inicie este mes con el velo rojo. Todo el mundo se ha imaginado mi velo rojo. Y ahora te pondré el morado. El morado. El miércoles, por eso hablamos el miércoles. Sí. Así que vamos a orar con esta oración de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Hemos entrado en esta cuarta parte sobre la oración cristiana en el artículo 2, en la plenitud de los tiempos. Y nos decía el inicio de este artículo que el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo. Primero, contemplándole a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Y estamos viendo dos de los textos de plegaria de Jesús que comienzan siempre con la gratitud. El texto de Lucas y Mateo, cuando regresan de la evangelización de los apóstoles, los 72, te doy gracias, Padre, porque has reparado estas cosas a los humildes, a los sencillos. Y la de que rezó antes de la resurrección de Lázaro. Te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Hoy vamos a hacer lectura orante de uno de los textos más hermosos y más extensos de la oración de Jesús, que es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Pero leemos. Sí, nos dice al final de este numeral 2604 del Catecismo que la oración sacerdotal de Jesús ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sección. Así que lo vamos a explicar al final de esta primera sección. Hoy leeremos un pedacito, pero después más adelante haremos esa lectura orante al final, porque lo dice aquí ya, nos lo está anunciando. En efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explica en la segunda sección. Así pues, vamos a leer los primeros versos, del 1 al 5. Así habló Jesús. San Juan, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Así habló Jesús. Después, levantando la vista al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria.
ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres, para que dé vida eterna a cuantos le has confiado. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesús el Mesías. Yo te he dado gloria en la tierra cumpliendo la tarea que me encargaste hacer. Ahora tu Padre, dame gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que hubiera mundo. Por lo tanto, es una oración hermosa, sacerdotal, una plegaria en la que se resume y se ve el corazón de Jesús, que como decía el mismo catecismo, se explicará más adelante al final de estos capítulos o estos artículos que vamos estudiando. Y en la próxima sección, el Padre Nuestro como gran oración que nos dejó el Señor como testamento de cómo orar. El número 2605 se nos dice: cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, no solo antes de entregarse libremente, sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hasta ese fuerte grito cuando expira, entregando el espíritu. Son las 7 palabras que conocemos, 7 palabras que se meditan y se reflexionan en muchas comunidades durante la Cuaresma, que estamos próximos a comenzar esta semana, o mejor dicho, la semana que viene, pero que se anuncia este miércoles, invitándonos a entrar en un camino de conversión, de penitencia, de reflexión. Todo con un deseo profundo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta voluntad, ese deseo de someter su voluntad al designio de lo que Dios quiere, se refleja en esas 7 palabras que tantas veces hemos escuchado en nuestra predicación, sobre todo el Viernes Santo, y que van recogiendo momentos claves de lo que Jesús hizo a lo largo de su vida. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran lo que hacían, lo harían de maldad. Y Jesús nos excusa ante el Padre diciendo: son unos ignorantes. Y donde hay ignorancia no hay pecado. Si hubiera conocimiento pleno sería maldad. Y el Señor intercede diciendo: no son malos, son ignorantes. Segundo, la plegaria de súplica: perdónanos. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. Ten la confianza plena. Mientras el otro le insultaba, este ladrón dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy te lo aseguro. Tercero, la mujer que está al lado, al pie de la cruz, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo, al hombre ahí que está tienes allí a tu madre. Entrega, confianza plena. Me voy, pero te dejo a mi madre. Ella intercederá. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clemente, piadosa, Virgen María, de pie junto a la cruz. Tengo sed. ¿Cuál es la sed que tiene el Señor? De nosotros, de nuestro corazón. ¿Qué es lo único que yo le puedo ofrecer a Dios? Mis pecados. El Señor tiene sed de esos pecados para ser saciados y perdonados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa plegaria de soledad absoluta que muchas veces experimentamos, incluso en los momentos más difíciles, Jesús también la experimenta y la grita al Padre en nombre de la humanidad. Todo está cumplido. Acepta el proyecto. Lo he realizado, todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Al final
me entrego totalmente, ya no tengo nada más que, pues mi espíritu agárralo. Y último, el gran grito, ese grito fuerte, cuando expiró, entregando el espíritu. Generalmente se entiende que entregando el espíritu quiere decir que murió, pero hay también una catequesis que decir que nos habla de que entregar el espíritu es dar el Espíritu Santo, comunicarnos lo que él tenía en el interior de su corazón, y de ahí en adelante se convierte para nosotros en la fuerza que ha de impulsar nuestra vida de cristianos y cristianas. Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en ese grito del Verbo encarnado. Ese gran grito de la humanidad que sufre, la de los justos perseguidos, maltratados, la de la maldad que se vierte sobre los inocentes en ese grito final de la cruz. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Esa es la prueba de que Dios ha escuchado la oración del Hijo, lo ha resucitado, no lo dejó en la muerte, estaba hundido, me has abandonado, no tengo nada, pues no. Yo te levanto, yo te resucito. Esa es la fuerza y la prueba de que Dios ayuda y asiste. Porque como decíamos cuando explicábamos el numeral 2604, ¿verdad? Ya sabía bien que tú me escuchas siempre, ¿verdad? Que antes de ya tú me estás escuchando. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El Salterio nos da la clave para la comprensión de este drama por medio de Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Ese es el hoy de Dios. Y el Salmo dirá también: si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca el corazón. Ese hoy de Dios, este es el día de Dios, es el hoy, en el aquí y en la historia, que se hace presente, cumpliéndose así el plan, el proyecto que desde la eternidad el Padre había establecido. La carta a los Hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación. Texto hermosísimo de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos del 7 al 9. Escuchemos. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús entonces ofreció durante su vida mortal su existencia, y con ruegos y súplicas, con clamor poderoso y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, que le pidió y le suplicó, fue escuchado, pero lo dejó morir. La escucha es porque lo resucita, esa es la respuesta. No te quedarás en la muerte, no dirá el Salmo de más adelante, no dejarás los días en la corrupción, no te dejaré ahí, te levantaré, te resucitaré, te reconstruiré. Por eso, por su actitud reverente, obediente, y aún siendo hijo, padeció y experimentó la obediencia, y la escucha, escuchó a Dios, cumplió su voluntad, y llegando a la perfección, es decir, a Dios, a lo pleno, a lo total, se ha convertido en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Quién es esa gente? Nosotros, los que obedecemos las palabras de Jesús, también experimentaremos esa resurrección plena y total. En Cristo, con Cristo y por Cristo, resucitaremos. Bien, es Jesús ora y ahora Jesús enseña a orar. Así que ora y nos enseña a orar con corazón de hijos, filial, una oración filial, dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, que no está exento de sufrimiento, de dolor, de llanto, de lágrimas, pero así se aprende, en una actitud reverente, de obediencia, de escucha total y plena.
Ahora, esto que han visto los discípulos, de mil maneras, se convierte en súplica. Enséñanos a orar. Con su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Hay una actitud teologal, mística, espiritual, pero su actitud nos la ha de enseñar y Él lo hace como un buen maestro. Y por eso esa oración, resumen, es el Padre Nuestro, en su doble versión, la de Lucas y la de Mateo. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Esto es lo más interesante. Jesús no brinca procesos. Jesús es un hombre de proceso. Te toma donde está y camina contigo, Emaús. Va explicando la Escritura y así. Es el eterno caminante conmigo y contigo. Yo estoy en un nivel, tú estás en el otro. Pero no corre para llegar, no me empuja para que llegue al tuyo, no. Me acompaña a mí en el que estoy. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Es decir, parte de lo que ellos conocen, la Escritura, su experiencia de fe, no quema etapa, lo hizo entonces y lo hace ahora. Después les revela en parábolas esta novedad. La novedad del reino. Jesús anuncia un reino distinto, una experiencia vital diferente, un estilo de vida nuevo, totalmente. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Porque ellos serán los encargados de transmitir más adelante esta enseñanza. Y lo hace a su nivel. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, Jesús le dice, eso no te lo ha revelado la sangre ni la carne, es mi Padre quien te lo ha revelado. Eso tú no lo sacas de tu cabecita, amigo, ¿no? Eso es una revelación, eso es un don, y así sucesivamente. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. Por lo tanto, tiene que haber un cambio, una conversión del corazón, no solo de la mente, sino de la intimidad, del corazón de la persona. De adentro, correcto. La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Orar al Padre en lo secreto. No gastar muchas palabras. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Es lo propio de un hijo. ¿Qué quiere decir conversión en clave de oración? Primero, dice que es la conversión del corazón, la transformación del corazón. ¿Cómo se va a denotar? Porque te reconcilias antes de ir a presentar ofrendas al altar. Si no estás reconciliado, no te sirve. Segundo, porque tienes amor a tus enemigos. Tercero, porque rezas por los que te persiguen. Cuarto, porque oras al Padre en lo secreto, no en público, no llamando la atención. Además, no gastas muchas palabras. Esas oraciones larguísimas que comienzan y como que no acaban nunca. Porque perdonas. Desde el fondo del corazón al orar. El perdón es importantísimo. Perdón son dos palabras, una persona que se dona, que se entrega. Además, la pureza del corazón. La intención, esa intención que yo tengo, porque hago las cosas. Y sobre todo, la búsqueda del reino. Que en otras palabras es la búsqueda de Dios. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. El Padre que es fuente de vida. Por tanto, voy a la fuente, a la vida. Esto es lo propio de un hijo. Yo voy a la fuente, a que me da vida, vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Leíamos ahorita en el Evangelio de Juan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, fuente de vida, y a tu enviado, que nos revela a Jesucristo. Esta es la tarea de la iglesia. Llevarnos a la fuente de la vida, que es el Padre, en
en el camino de la revelación que nos hace el Hijo, por la fuerza del Espíritu Santo. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Por lo tanto, te decides, pues entonces cambias. Y ahí es cuando empiezas a aprender a orar en la fe. Recordando que orar en la fe es como Abraham, ponerse en camino, encontrarse con la zarza ardiente, combatir como Jacob, escuchar como Samuel, y así sucesivamente. La fe es una adhesión filial a Dios, Agarrarse a Dios. más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. La fe no es un sentimiento, la fe no es lo que comprendo, la fe es una experiencia vital. Y se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Yo soy el camino. Para llegar al Padre hay que ir a través de Jesús. Soy la verdad que acepta y crea. Y soy la vida, la manifiesto. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta en el camino. Al que llama se le abre, al que busca encuentra. Tocar. Y se nos abrirá. ¿Ves? Esa es una experiencia. Ahí es donde vamos dándonos cuenta cómo los textos bíblicos van encajando cuando abrimos el corazón a lo que Dios nos quiere enseñar y a lo que necesitamos verdaderamente para entrar y vivir la experiencia del Rey. Por eso es que insistimos, ¿verdad?, en que la palabra siempre debe ser el centro de nuestra oración, de nuestras catequesis, de nuestros encuentros, el poder saborear esa palabra, en poder hacer esa lección que nos dice el texto, qué me dice a mí, qué digo yo, cómo oro con el texto, cómo actúo con este texto, cuál es mi acción en este caminar. Por eso las 4 preguntitas son interesantes y sería bueno que cuando uno leyera un trozo de la Escritura, pues, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Qué entiendo? ¿Cómo este texto me lleva a orar? ¿Y qué me pone en práctica? Y no escribir mucho, una palabrita. ¿Qué dice el texto? Que ame. ¿Qué me dice el texto? Que tengo que poner en práctica el amor. ¿Cómo oro con el texto? Señor, enséñame a orar. Y así sucesivamente. Porque a veces pensamos... Llevo a la acción, ¿verdad? Escribir mucho. ¿Cuál sería la acción? Voy a mostrar el amor a Dios hoy visitando un enfermo. Cosas concretas. Porque si no te queda por las ramas, ¿verdad? Esto es un proceso. Y lo interesante es que el Señor se adapta a mi capacidad. Al niño como niño, al joven como joven, al adulto como adulto, al anciano como anciano. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pida en oración, cree que ya lo han recibido. Fíjate que esta es una frase impactante, ¿no? Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir los dones. Acuérdate de la oración de Lázaro. Yo te doy gracias. Esto no lo digo por mí, lo digo por los que me escuchan. Te doy gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú me escuchas. Nos enseña la audacia filial. ¿Qué es la audacia filial? La audacia del Hijo. Todo cuanto pidas en la oración, créelo que ya lo has recibido. No dudes, tienes que estar convencido. Él me lo va a conceder y ya me lo concedió. Punto, ya. Confianza plena. Me tiro de pecho. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Acuérdate, estos días lo leíamos el Evangelio en la semana. Si puedes hacer algo. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Aquel padre que fue a pedir auxilio. Y quiero. La respuesta era quiero. Quiero. Eso es así. Una vez con una fe que no duda, tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea. Sufre, ¿no? Se entristece. Los que tenían que tener fe, haz los mismos milagros que hiciste fuera, hazlos aquí en Nazaret, no creen en mí. La poca fe de los discípulos. Señor, que nos hundimos. Se admira de la fe del centurión romano, porque tengo soldados que digo, vete, va, y el otro lo hace. O la de la cananea, la de los perritos aquellos famosos. Pero también los perritos comen de lo que le arrancó el milagro a Jesús, se lo robó. Esa es la fe de una confianza plena. Esa es la audacia filial. Pausamos y regresamos en un momento.
Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Bien, continuamos compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica en esta cuarta parte sobre la oración cristiana. Nos encontramos en el primer capítulo sobre la revelación, en el artículo 2, en la plenitud de los tiempos. Y vimos a Jesús que ora, ¿verdad? Y cómo nos fue mostrando a través de la palabra, a través de los evangelios, y compartimos con ustedes algunos textos que nos fueron iluminando. De igual forma, veíamos al inicio del programa y leíamos desde el capítulo 17, versículo del 1 al 5, sobre la oración sacerdotal que ocupa un lugar único en esta economía y que más adelante vamos a ver la explicación de este texto bíblico. Y ahora nos hemos adentrado a Jesús nos enseña a orar. Y dice que con su oración Jesús nos enseña a orar el camino teologal de nuestra oración en su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Eso es pedagogo. Maestro, que enseña. Pero es pedagogo, a pie, se va al paso de... Camina. Que camina. Esa es la interesante de las palabras, ¿verdad? El que pedalea, el que va al ritmo mío. No es el que se lanza y me deja atrás. No, me va acompañando pasito a pasito. Como este programa que vamos acompañando a todos los radioescuchas, pasito a pasito. Fíjense que no se trata de adquirir muchas cosas, ¿no? Sino quizás pocas, pero que las entendamos. Por eso es que insistimos, leer otra vez, volver a leer, ver despacio, porque es como vamos poquito a poco conquistando. Y ahorita en la pausa hablábamos de la audacia o del altruismo. El altruista es un diplomático. El audaz es el que se lanza, el que es aventurero, el que mira el horizonte en su plenitud. El altruista como que... Pones límites.
¿Puede poner límites? Sí. ¿Puede quedarse a mitad? ¿Puede lograr? Lo hace buscando qué beneficio puedo sacar. En la audaz no. Yo me tiro, yo me lanzo, en nombre de Dios lo hago. Y sin miedo. Y sin miedo. Quizás... ¿Podría experimentar? Sí, puede experimentar el miedo, pero no duda. Esa es la diferencia. No duda. Yo me lanzo, vamos a ver lo que pasa. Y por eso abre camino. Y creo que, padre, con esto que usted acaba de decir, lo vemos también en muchos de los textos bíblicos, en muchos de las parábolas, o cuando Dios le pedía, o el Señor le pedía algo a ve allá y anuncia. No, yo no voy a ir allá, pero lo hacía. Y entonces podía hacer la voluntad también de lo que Dios le pedía, para poder acompañar o liberar al pueblo de aquello que estaba aconteciendo. Correcto. Vamos a ver ahora en qué consiste la oración de fe. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor. Si no es por palabritas, por oraciones fabricadas, sino es en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque nosotros queremos hacer la voluntad, queremos hacer lo nuestro. No. Es que yo me niego. Por eso negarse a sí mismo quiere decir que yo me niego a hacer mi voluntad por el proyecto de Dios. Y lo que en mi cabeza yo creo que debo de hacer, si Dios me pide otra cosa, yo estoy dispuesto a dejarlo. Y Él sabrá por qué. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Yo quiero, Señor, colaborar contigo. Muéstrame. Vamos a verlo en ese texto hermoso de San Mateo, capítulo 9, verso 38. Porque es interesante cómo lo que nos dice así lo podemos comprobar con la palabra de Dios. Invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Rueguen, pidan, que envíe trabajadores para su cosecha, que sea Él quien los elija. Rueguen, pidan. ¿Ese cuál es? Mateo 9, 38. Veamos Lucas 10, verso 2. Lucas 10, verso 2. Primero dice, rueguen, pidan, que envíe obreros, operarios, trabajadores. Es decir, en otras palabras, gente que esté dispuesta a hacer el trabajo, a cumplir la voluntad. Les decía, la cosecha es abundante. El mismo texto en un paralelo. Pero los trabajadores son pocos. Son pocos, lo mismo. Porque muchos dicen ahí y después no van. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para la cosecha. Así que disponga el corazón. Y veamos un texto tercero, Juan 4, verso 34. Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. Otra vez, mi alimento, es decir, lo que me nutre, lo que me da fuerza es hacer la voluntad del que me envió. Me siento enviado, por lo tanto no es mi obra. Por eso el otro decía, rueguen al dueño de la mies, al dueño que envíe. Que envíe. Porque él sabe lo que necesita. Aquí es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. Concluir su obra, no la mía. No. Yo puedo tener mi plan muy bonito, pero Dios me pide otra cosa. Yo quisiera hacer esta cosa, pero es que Dios me está pidiendo otra cosa. Estoy dispuesto a sacrificar, es decir, a hacer ofrenda de mi proyecto para que la voluntad de Dios, pues esto no lo hace todo el mundo. Y esto es lo que hace un cristiano. Y por favor no pensemos únicamente en ser sacerdote o ser religiosa, que la cosa no va por ahí. Algunos somos llamados a eso, pero la gran mayoría no están llamados a eso. La gran mayoría estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sobre mí es que yo sea presbítero, obispo en este caso, pero la de otra persona. Y no es porque yo sea obispo que voy a ser más santo, si tú eres laico o te casaste o eres maestro. No, que Dios quiere que tú hagas. ¿Dónde te quiere Dios? A mí me gustaría tal cosa, pero ¿dónde te quiere Dios? Yo quisiera hacer tal cosa. Sí, pero eso es lo que Dios quiere. Hacer sí, porque a veces voluntad. se puede decir, Padre, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios o es mi voluntad? Por ejemplo, estoy trabajando en un sitio y de momento me piden que haga otro servicio. No, es que yo estoy aquí porque es la voluntad de Dios. Pero si aquel que ejerce, el dueño del proyecto, de la mies, te está ofreciendo otra cosa y te pide que vaya,
Esa es la voluntad de Dios, es interpretarlo desde la escucha. ¿Qué me pide el Señor? ¿A dónde me quiere llegar? Y por eso el profeta, ¿no? ¿A dónde iré? ¿Quién me enviará? Aquí estoy, mándame. El problema es que cuando te manda no quieres ir. Entonces, tanto decir, por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad del que me ha... Sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Eso es así. En Jesús el reino de Dios está próximo. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. 3 palabras claves. El reino llama a la conversión, a la fe, pero también a estar vigilante. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. En la oración, el discípulo espera atento a aquel que es y que viene. ¿Ves? Espera atento, espera, como el perro con la oreja parada. ¿Atento a qué? Al que viene. En el recuerdo de su primera venida, en la humildad de la carne. Mirando a Jesucristo que ya vino en la humildad de la carne, porque cumplió la voluntad del Padre. Y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. Esa es la promesa. Y vendrá de nuevo en gloria y poder y majestad. En comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate. Y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Por eso en el monte, ¿no? Velen y oren para no caer en la tentación. Frase interesante, en comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate. Velen, oren. No han sido capaces ni de velar. Es como no caer en tentación. ¿No quieres caer en tentación? Ora, combate, lucha, porque Dios quiere otra cosa. San Lucas nos ha transmitido 3 parábolas principales sobre la oración. Aquí tenemos las 3 parábolas. Vamos a escuchar una breve reseña. La primera, el amigo importuno. Importuno. ¿Qué quiere decir? Importuno, el que molesta a medianoche. Invita a una oración insistente. Llamen y se les abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. Vamos a escuchar el texto. Lucas capítulo 11, versos del 5 al 13. Este es el amigo importuno, el que estoy acostado durmiendo yo tranquilamente y llega este vecino a tumbarme la puerta. Y fíjate que Jesús lo hace con un ejemplo bien práctico, porque está cumpliendo, vamos a verlo desde el punto de vista del texto, en la ley también de la caridad. Capítulo 11, versos del 5 al 13. Y les añadió: supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche. Fíjate, está hablando de una persona que es amiga y te llega a medianoche. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Confianza. Es mi amigo, viene a medianoche. Por eso voy. Por eso voy, porque es mi amigo. Amigo, préstame 3 panes. Imagínese. Que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Es decir, viene otro que es amigo mío y no tengo que ofrecerle, pero como tú eres mi amigo y tú tienes, yo sé que tú me vas a ayudar. El otro desde dentro le responde: no me vengas con molestias, estamos acostados yo y mis niños, no puedo levantarme a dártelo. Les digo que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo. Es interesante el texto, porque dice que estaba durmiendo. Es un amigo. Llega a medianoche, me toca la puerta y dice que responde desde dentro. Si uno mira un poco las casas en el estilo, ¿no? Ellos estaban adentro, entonces el resto tenía que pasar por todos los cuartos de los muchachos para ir a la cocina, para buscar las cosas. Dice, no me molestes, medianoche. Estamos acostados yo y mis niños. O sea, estamos aquí tranquilamente. ¿Cómo voy a levantar yo? Solo que se puede levantarme a buscar esos 3 panes a esta hora de la noche. Y conclusión. Les digo que si no se levanta a dárselos por amistad, se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo. Porque cuando uno tiene un amigo que es amigo de verdad, le insiste, pero mira que lo necesito, me va a levantar toda la casa, pues mejor me levanto yo. Por eso dice, si no lo hace por amistad, lo hace para que no despierte a los demás. Ya no le moleste más. Segundo,
La viuda importuna. Está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Vamos a verlo en Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8. Esta ahora es una viuda. El otro era un amigo importuno. Y esta clave del amigo importuno es que invita a una oración insistente. Vamos a ver lo que nos enseña la viuda. Lucas 18, 1 al 8. Para inculcarles que hace falta orar siempre, sin cansarse, les contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, así no seguirá molestándome. Miren el comentario que hace el catecismo sobre esta. Si la primera era amigo importuno, que invita a una oración insistente, la viuda nos enseña que también es importuna. Que es necesario orar siempre sin cansarse, con la paciencia de la fe. Ahí, machaca, y dale que tal. Esa viuda era, y me tiene que hacer justicia, me tiene que hacer justicia. Por eso él dice, si no lo hago por la buena, me va a dar. Así no seguirá molestándome, ¿verdad? Como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, así no seguirá molestándome. El Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. ¿Los hará esperar? Les digo que inmediatamente les hará justicia. Si le pides a Dios insistentemente, te hará justicia, si te concederá. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Tengo yo tanta fe para ser como esa viuda inoportuna y dale que tal? Eso es fe. ¿Encontrará el Señor esa fe? Y la tercera, el fariseo y el publicano. vamos a leerlo. Capítulo 18, versículo 9 al 14, que es continuación de la viuda inoportuna. Por algunos que se tenían por justos Ahora los que se creen justos, ¿no? Que creen que todo lo hacen bien. y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así en voz baja: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayudo 2 veces por semana y pago diezmo de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de mí, de este pecador. Les digo que éste volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. ¿Qué nos enseña esta tercera parábola? La del fariseo y el publicano. ¿Tiene que ver con qué? A la humildad del corazón que ora. ¿Y por qué se nota la humildad? Porque el fariseo, mientras era un orgulloso, decía: yo no soy como los demás, hacía su listadito. El otro decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Kyrie eleison. Eso es lo que significa Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Así que 3 claves: insistente, paciente y humilde. Son las 3 cualidades de esa oración
del que confía, esa oración de fe, que no es simplemente decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Ahí nos quedamos. Continuaremos el próximo miércoles, que es día de ceniza, iniciando así la Cuaresma. Y qué bien que termine hoy esta reflexión, esta catequesis con la oración, porque eso es lo que la Iglesia nos va a pedir durante la Cuaresma fundamentalmente, lo que llamamos el LOA, limosna, oración y ayuno. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras, no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento, para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Les recordamos que el próximo viernes iniciamos este programa especial nuevo a las 6 de la tarde, escuchando o escuchemos al Papa Francisco. La catequesis que él dará el miércoles será retransmitida el próximo viernes a las 6 de la tarde. Es un nuevo servicio que nos presta Católica Radio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia, un día penitencial. La Iglesia nos invita, nos convoca a vivir nuestra preparación a la Santa Pascua. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes a todos y a todas.